eres digno, Señor, de alabanza, Señor. estanque. 'Mueve el 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 estanque. 'Mu
sé qué palabras decir que provoquen que me quieras aún más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. El Señor está en ese lugar. 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 Y para saltar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad.
potestad, el ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre tu misericordia. Y el ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Que Dios les bendiga, hermanos, en este precioso día que el Señor nos regala, en este momento que Él nos da para poder compartir su palabra y poder ver un poquito las cosas que Él tiene para con nosotros. Amén. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros vemos el libro de Génesis y queremos pensar un poquito de él, lo primero que nos topamos es con el comienzo de la creación de Dios. Hace 6,000 y resto de años, Dios crea a un ser humano llamado Adán y le da una esposa llamada Eva por el mismo Adán, para que ellos cuidasen y labrasen el huerto del Edén. Un huerto que estaba en Edén. Dios empieza su creación de una forma peculiar, a su manera, creando la luz. No el sol y la luna, el sol y la luna los creas en el cuarto día, increíblemente. Pero crea la luz. La luz es un símbolo, podríamos decirlo de esta manera, del camino a seguir, de la ruta trazada por Dios para con este mundo. Y esa primera luz que no emanaba de un sol, que no emanaba de una luna, bueno, reflejaba una luna. Esta luz que emanaba directamente de la presencia de Dios. Y esta luz era la que iluminaba nuestro mundo. Dios crea esta primer pareja, guiada por Él mismo, para que vivieran eternamente, para que vivieran hasta el final de los tiempos según su propósito original. Sin embargo, como nosotros sabemos, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, Dios todo lo entiende, y Dios sabía ya que por la situación que se había dado en el cielo, por la situación que se había vivido y por la misma naturaleza inocente del ser humano en ese momento, ellos estaban muy propensos a pecar. Una sola norma les dejó el Señor. Una sola norma les dio Dios, capítulo 2 del libro de Génesis, y era que fueran obedientes. Simplemente no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comáis de él van a morir. Cuando uno ve este relato, uno dice, qué fácil, o sea, era simplemente no agarrar una pequeña fruta y comerla. Eso era todo lo que tenían que hacer. Sin embargo, el ser humano, por alguna razón especial, lo hizo. Adán y Eva agarraron ese fruto y lo comieron.
vemos cómo inicia Dios su creación, cómo inicia Dios el proceso con el ser humano. Vemos cómo el hombre inicia su pecado, su desobediencia que hasta el día de hoy nos acompaña. Pero también vemos cómo, según Génesis 3:15, Dios inicia un plan redentor. Muchas cosas comienzan en Génesis. Muchas cosas Dios da a conocer a través de la palabra, da en el libro de Génesis. Nosotros podemos ver y analizar y pensar, bueno, si tiene un principio, por regla natural, debería de tener un fin. Y sí, Dios ha preparado un fin para todo esto. Cuando usted se va al libro de Apocalipsis y empieza a analizarlo paso a paso, usted ve que Dios va a traer un final a este mundo. Si nos vamos a los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, 20, en el capítulo 20 hay un gran juicio que se desata. Y es un juicio, dice a título la Biblia, la palabra dice, el juicio del gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios enmarca el comienzo, según Génesis, de todas las cosas, pero también según Apocalipsis, Él enmarca el final de todas las cosas. Hay un momento donde tarde o temprano todos vamos a estar delante de la presencia del Señor. Todos vamos a venir delante del gran trono de su gloria y vamos a estar ahí presentes para rendir cuentas al Creador. Dios hizo a Adán y Eva. Dios te hizo a ti y me hizo a mí. Dios hizo todo lo que vemos y está a nuestro alrededor. También hizo lo que no vemos. Él simplemente enmarcó un parámetro y un propósito. Y Él le va a dar un cierre a este mundo. Así como allá en Génesis lo creó, en un momento determinado va a terminar. Usted pensará entonces, ¿para qué Dios nos hizo aquí si simplemente nos va a dar un fin? Bueno, en un principio no era lo que Dios quería. Aunque ya Él sabía lo que iba a pasar, aunque ya Él conocía el proceso, simplemente quería que el ser humano fuera obediente, que el ser humano hiciera caso. Así como un papá, y a modo de ejemplo, papás, ustedes pueden decir si estoy en lo correcto o no. Y a modo de un papá que espera que ese niño de 5 o 6 años haga caso porque uno le está dando una orden, una palabra. Tal vez usted dirá, pero es que un niño nunca hace caso. Es cierto, un niño no hace caso. Yo tengo 2
Tengo uno de 6, que cuando simplemente uno le dice algo, a veces sí hace caso de una y qué bien, pero hay veces en donde no quiere hacer caso. No está en ese momento pensando en ser obediente. Igual pasó con Adán y Eva. En ese proceso que ellos vivieron, en ese proceso que ellos estuvieron, en donde fallaron, Dios trató con ellos como un papá. Génesis 3:15 habla de la mayor promesa que Dios le da a la humanidad, y es la de traer al mundo un redentor que no solamente diera la mano o diera la cara por un grupo de personas, sino que diera la cara por toda una humanidad. Cuando Cristo viene, se encuentra en uno de los peores, o en una de las peores condiciones de la historia humana: el pecado, la maldad y todo lo que usted pueda pensar malo se hacía en esa época, con las limitantes obviamente de la tecnología que tenemos nosotros hoy por hoy, que en aquel entonces no estaba. Simplemente la gente vivía como quería, la gente hacía lo que se le placía. El imperio romano, que era el que gobernaba en la época de Jesús, simplemente se movía a sus largas y a sus anchas. Y en un momento de estos, el Señor decide venir a mostrar una luz a un mundo. No les estoy hablando de un mundo bonito. Según Zacarías, capítulo 5, el profeta ve un rollo inmenso, un rollo grande, extendido, de 10 metros por 5 metros aproximadamente. Y en ese rollo se describe toda una maldición que viene sobre el que roba, sobre el que peca, sobre el que hace el mal por gusto y placer. ¿Por qué Zacarías ve ese tipo de visión? Porque el mundo que se vivía, o el mundo en el que vivía, el tiempo en el que vivía, simplemente no querían tener una relación con Dios. Simplemente veían a Dios como alguien que estaba allí ya. Igual nosotros, creo que hoy hemos llegado a un punto tal en el que simplemente no nos interesamos por Dios. Creemos que Dios está por allá y no nos está viendo, no nos está prestando atención. Hay 8,000 millones más de personas a las cuales ponerle atención antes que a uno. Lo digo de una forma un poco irónica, tal vez un poco sarcástica, y pido disculpas por ello, pero pareciera que nosotros como personas, no estoy hablando solo de la gente de la calle o solo de la iglesia, no estoy hablando de la totalidad de las personas en general. Y se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve, que aunque hayan 8,000 millones de personas en el mundo, o casi 8,000 millones de personas, Él, de cada una de esas personas, Él conoce hasta la cantidad de cabellos que hay sobre sus cabezas. Sí, a Dios no se le escapa ningún detalle. Yo quiero que nos vayamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Hay una enseñanza ahí increíblemente buena, linda. A mí me encanta este pasaje. Si pudiera enmarcarlo, sería, diría yo, uno de mis favoritos, el capítulo 15 completo. Sin embargo, no lo vamos a leer todo. Amén. En el capítulo 15, el apóstol Pablo empieza a hablar de lo que va a ser del futuro de la iglesia, del futuro del creyente.
del futuro de cada uno de ustedes, futuro mío, como iglesia. Y él empieza a describir el proceso a través del cual nosotros, como hijos de Dios, según San Juan capítulo 1, verso 12, como hijos de Dios, tenemos que pasar. Nos hace una promesa grande y linda acerca de un futuro mejor que el que estamos viviendo. Nos habla de que va a haber una resurrección, de que la muerte no es el final de la vida del cristiano. Nos describe una etapa de la vida a través de la cual nosotros vamos a heredar una vida mejor. Una vida mejor. Diría yo que vamos a heredar la vida que Adán y Eva perdieron allá en el comienzo de la historia. Cristo murió en la cruz, pagó por nosotros el precio de nuestros pecados, pero juntamente con ese precio que Él pagó, juntamente con esa normativa que Dios le pidió a Jesús, el Padre le pidió a Jesús que cumpliera, Él simplemente lo que hizo fue abrir una brecha, abrir un camino por el cual la gente de cualquier pueblo, lengua o nación pudiera acercarse a Dios, pudiera heredar las promesas que en algún momento Adán y Eva perdieron, las bendiciones que Adán y Eva perdieron. La primera situación con la que se enfrentaron Adán y Eva fue que perdieron la gloria que Dios había puesto en ellos. Y dice que sus ojos fueron abiertos. Cuando dice que sus ojos fueron abiertos, ellos se vieron tal cual estaban. ¿Qué había antes? ¿Qué tenía su mente? ¿Qué tenía sus ojos? ¿Qué tenían sus ojos? Que simplemente ellos no veían. La desnudez con la que andaban. ¿Estaban vestidos realmente o estaban realmente desvestidos? Creo que había una gloria de Dios, una gloria de la mano de Dios, el soplo, voy a usar el término que usa la palabra, el soplo de Dios, desde mi perspectiva era lo que los vestía. Cuando ellos pecan, ese soplo se pierde. Hoy por hoy, según el capítulo 15 de Primera de Corintios, nosotros vamos a recuperar esa bendición, esa gloria que ellos tenían, ese cuerpo diferente que ellos tenían. En un principio Adán y Eva no podían morir, porque era la bendición que estaba para con ellos. En un comienzo Adán y Eva no estaban dispuestos a la muerte, porque era parte de la bendición que ellos tenían. Sin embargo, hoy por hoy la iglesia que ha sido redimida es llamada a salvación, a redención y a resurrección. Dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 35: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, fuerte las palabras de Pablo. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales,
pero una es la gloria del celestial y otra la gloria de los terrenales. Cuando Pablo empieza a hacer su disertación acerca de lo que ha de ser sembrado, de lo que ha de llegar a la tierra, voy a usar ese término más que sembrado, de lo que ha de llegar a la tierra simplemente es una ínfima parte de lo que realmente hay dentro. Y él compara esa etapa con una semilla de trigo o de cualquier cosa. Esa semilla es sembrada, pero si ustedes agarran una semilla de un arbolito de naranja, eso no da naranjas. Eso no tiene ninguna cosa, ninguna forma de entregarme un fruto como tal. Y esta semilla simplemente es inútil en el tanto en el que esté en nuestra mano o en nuestro poder. Pero ¿qué pasa cuando esa semilla por alguna razón es echada en tierra? Te dirá, bueno hermano, empieza a crecer una matita o un arbolito de naranjas. Pero hay un proceso antes. Esa semilla en parte se tiene que descomponer, en parte tiene que desintegrarse, en parte tiene que irse deshaciendo y dejando de ser semilla. Y digo en parte porque eso lleva un proceso. Y cuando ese proceso se cumple, cuando ese proceso llega a su fin, nace un arbolito, el cual va creciendo de a poco, va haciéndose grande de a poco, y en su momento tiende a dar un fruto. Cuando se logra desarrollar completamente, llega a dar un fruto bueno, aceptable. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo esa etapa de semilla. Nuestro cuerpo es simplemente una semilla que ha de ser depositada en la tierra. Usted dirá, hermano, pero nosotros no crecemos como los árboles. Y es cierto, usted tiene toda la razón. Pero es que nosotros no necesitamos crecer aquí. El poder pasar esta etapa de la vida implica el hecho de que nosotros vamos a poder comenzar a vivir la vida espiritual a plenitud. Nosotros somos llamados de parte de Dios para ser seres completos. Adán y Eva se volvieron seres incompletos a la hora de pecar, pero el Señor dice que Él nos quiere hacer seres completos. Va a haber un momento en donde Dios va a agarrar esa alma, ese espíritu que llegó a su presencia y le va a dar un cuerpo nuevo. Le va a dar un momento, en un abrir y cerrar de ojos, describe Pablo, un cuerpo nuevo, un espíritu que llegó a su presencia va a recibir un cuerpo nuevo. Usted dirá, hermano, pero es que no todos vamos a morir. Sí, tiene razón, porque este mundo tiene caducidad. Este mundo tiene fecha de caducidad. Y resulta ser que no todos vamos a morir. No sé si a mí me tocará morir. Personalmente creo que la venida del Señor, el momento del rapto, indistintamente de si es antes, durante o después de la gran tribulación, porque eso es un punto muy debatido a nivel teológico, indistintamente del cuándo sea, es algo o es un hecho que a nivel teológico se acepta y se da por un hecho que va a suceder. En ese momento algunos no morirán, pero van a ser transformados. Dios, así como allá en Génesis capítulo 1, crea la luz, sin haber sol, ni luna, ni estrellas, así en esa soberanía que Él tiene, va a hacer que nosotros, los que no hayamos muerto,
podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, hablando de la muerte, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí empezamos a ver la gloria de Dios. Primero los muertos van a ser resucitados con un cuerpo de gloria. Dice, y nosotros seremos transformados. Quiero hacer una alusión especial al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo siempre enseñó, siempre habló, siempre dijo que este mundo iba a terminar y él no se veía muerto, por lo menos no en esta parte. Ya por allá más adelante él vuelve a escribir y le habla a Tito y diciéndole que ya sus días son pocos y que en algún momento determinado ya iba a partir con el Señor. Pero mientras escribía a los corintios, él se expresa de una manera en la que él pareciera que no va a morir. Pareciera o da a entender como que él va a seguir vivo hasta la venida de Cristo. Pablo anhelaba tanto este momento. Pablo deseaba tanto este momento que él esperaba estar vivo para ello. No era el tiempo, no era el tiempo. Sin embargo, hay una promesa de parte del Señor. Y es que así como Él le dio un inicio a este mundo, Él le va a dar un final. Ese final para todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Para que todo aquel que le recibió en su corazón y le permitió guiar su vida, aunque fuera en el último instante de su vida, para él hay una promesa de bendición. Hay un momento de bendición para esa persona. Usted y yo, amigo, amiga, hermano, hermana que me escucha, tenemos una mejor vida preparada para con nosotros delante del Señor. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios, dice Juan 1:12. Si nosotros somos adoptados como hijos de Dios, podemos tener la plena confianza, la certeza de que el día que estemos delante del trono de Dios, delante de ese gran trono blanco, como lo leímos ahora en Apocalipsis, nosotros podamos gozarnos delante de su presencia. Ay de aquel, y esto lo digo con dolor, créanme, porque hay una carga aquí en mi corazón para los que no le han entregado su vida a Cristo. Hay un dolor en mi corazón para con ellos, pero hay de ellos que tendrán que dar cuentas de sus obras. Pero hoy el Señor te dice: yo estoy aquí, yo quiero bendecirte, yo quiero tomarte entre mis brazos y transformar tu vida. La promesa allá en Génesis capítulo 3, verso 15, es que la obra que el enemigo comenzó, el proceso que el enemigo trató de llevar a cabo, iba a ser truncado. Yo he mencionado la cita ya creo que 2 o 3 veces, pero la quiero leer de nuevo, la quiero leer literal del texto. Amén. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo sé que es difícil a veces aceptar que en este mundo haya alguien que nos quiera ayudar, haya alguien que nos quiera extender la mano sin ningún interés personal. Es difícil, el mundo actual se rige por si yo recibo, te ayudo, pero si de ti no recibo nada, ni te vi, ni sé quién eres. Hoy por hoy, Dios siempre ha tratado de quebrar esa regla. Dios siempre ha tratado de hacer que esa marca que la humanidad ha planteado de un beneficio personal sea quitada. Él viniendo, Él mismo en persona, el Señor mismo, Jesús, a pagar un precio que nosotros teníamos que pagar y darnos esta salvación de forma gratuita. Es difícil entenderlo para uno cuando está acostumbrado a ver las cosas que tiene hoy aquí y cómo el mundo se mueve actualmente. Pero aquel verbo que se hizo carne en un comienzo llegó y preparó todo para venir a pagar un precio y regalarnos esa salvación. Si se acuerdan, en el libro de Apocalipsis, en la cita que leímos en el capítulo 20, dice que cuando el Hades y la muerte, el mar y la tierra como tal entregó a sus muertos, simplemente ellos fueron juzgados por lo que hicieron. Pero ¿sabes una cosa? La palabra a mí me dice que si yo le entrego mi vida a Cristo, yo ya no doy cuentas por lo que hice mal atrás. Porque el Señor viene con su sangre preciosa y hace un borrón de lo que hubo atrás y me dice: de aquí en adelante comienzas un nuevo camino. La misericordia de Dios es grande, nueva, dice el salmista, es su misericordia cada mañana. Tan grande es que hoy el Señor simplemente quiere que tú te acerques a Él. No importa si has sido drogadicto, si has sido un ladrón, si has sido un asesino, no importa quién hayas sido. No importa si has sido mentiroso, no importa si has sido un cobarde. No importa la falta que tú creas que hayas tenido, no importa si eres alcohólico. El Señor te dice: ven a mí y conmigo vas a comenzar una vida nueva, una vida diferente. Usted dirá: pero ¿cómo se va a olvidar Dios así de fácil de todo lo malo que hace una persona? ¿Qué hubiera pasado si Hitler se hubiera arrepentido? Muy fácil, Dios lo hubiera perdonado. A Hitler, wow, no, ¿qué va? 6 millones de judíos muertos. No creo que lo hubiera perdonado Dios. Diría alguno, pues, tal vez. Ezequiel capítulo 33 dice, estoy buscando la cita también para leérselas. Amén. Dice, capítulo 33, verso 14. Vamos a leer solamente el 14. Perdón, el 14 y el 15. Dice: y cuando yo dijere al impío, a la persona pecadora, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá.
No se le recordará, verso 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Dios es bueno, y yo creo que todos lo sabemos, pero no todos lo entendemos. Dios es misericordioso, todos lo sabemos, pero no todos lo entendemos. Ciertamente el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra, la que pecare. Pero la que se arrepintiere, la que dejare el mal camino y se volviere a Dios, esa vivirá. El sacrificio perfecto ya fue dado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Algo tan simple como decirle con nuestros labios que queremos que Él sea el que gobierne nuestra vida, que Él guíe nuestros pasos, que le entregamos el corazón y le pedimos perdón. El perdón y la misericordia de Dios es para todos. En ese término Dios no tiene preferencias. En ese término Dios no tiene queridos o más queridos o menos queridos. Dios, en el término de misericordia, en el término de amor, Dios no es un Dios que escoja personas. Dios dice, y lo leímos en Juan 1:12, que al que creyere, que al que le recibiere, le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. No está diciendo que tiene que tener cualidades, no, simplemente lo único que dice es que tenemos que creer en Él, recibirle y aceptarle en nuestras vidas. ¿Qué implica el creer en Él? Que voy a usar el término más simple para describir la expresión creer. Y es curioso lo que voy a decirles, porque lo que mejor expresa el creer es un niño. La mayoría de ustedes, los que me conocen, saben que tengo un niño de 6 años. Él es feliz con el tío. Gracias a Dios, pues se lleva muy bien con él. Sin embargo, si el tío le dice que haga algo, él lo piensa, porque es el tío. Pero cuando yo le digo que haga algo, tal vez me verá como con ojos de duda en algún momento si no entiende lo que estoy diciendo, pero al final va y lo hace. ¿Por qué? Porque su papá le está diciendo algo y él está creyendo en su papá. Hoy por hoy nosotros tenemos que ver a Dios así, como nuestro papá, y creerle. Aceptar que Él habla y Él nos dice cosas. Y una de ellas es simplemente que creamos ciegamente, así como un hijo cree en un padre. Jesús, como hijo de Dios, cuando vino a esta tierra, simplemente creyó y caminó en fe, caminó sabiendo quién lo guiaba, y él lo expresó en varias ocasiones, diciendo: lo que el Padre hace, yo lo hago, lo que el Padre dice, él, yo lo digo. ¿Por qué? Porque él era guiado por Dios, él era obediente a Dios. Así como un niño pequeño no cuestiona a un padre, él le obedecía a Dios. Dios nos ha llamado a todos al perdón, Dios nos ha llamado a todos a la misericordia, Dios nos ha llamado a todos bajo sus alas, para que estemos seguros en Él. Creámosle a Él. Este mundo pronto ha de ser juzgado,
Y todo lo que aquí sucede, todo lo que aquí pasa, va a tener un fin. Pero hoy Dios a ti y a mí nos está diciendo que ese fin que este mundo va a recibir no es precisamente el que Dios quiere que tú y yo recibamos. Y que si lo llegamos a recibir es simplemente porque no le recibimos en el corazón. Es así de sencillo, parece extraño, porque hoy por hoy estamos y a través de la historia humana nosotros podemos ver cómo cómo la humanidad ha trabajado y siempre ha buscado un provecho personal. Pero Dios simplemente te dice: yo vengo día gratis, tenga, esto es para ti. Y nos cuesta entenderlo, o creerlo, o aceptarlo. Dios hoy te dice: ven a mí. Y para terminar con esta palabra, yo quiero hacer una oración. Si crees que Dios te ha hablado y te ha dicho que te acerques a Él, que tus pecados pueden ser limpiados, yo quiero que repitas conmigo una oración sencilla y cortita. Señor Jesús, sé que desde mi corazón he pecado contra ti, te he fallado, pero hoy te pido perdón y que a través del sacrificio de Cristo, que hace 2000 años Él hizo por mí para que yo fuera salvo, tú perdones mis pecados. Quiero que entres en mi corazón, que tomes el control de mi vida y que así pueda yo ser adoptado como hijo tuyo. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor. Amén y amén. Usted dirá: ¿algo tan sencillo es lo que se necesita para entrar al cielo? Sí, algo tan sencillo. Algo tan simple como 3 palabras, 4 palabras, sí, eso es lo que se necesita. No se necesita un sacrificio, y el sacrificio fue hecho. No se necesita hacer grandes cosas, las grandes cosas las hace Dios. Nosotros simplemente vamos hacia adelante. Que Dios me les bendiga, hermanos. Hasta aquí mi parte con la palabra. Simplemente recordándole a los hermanos de Puente Salas, amén, que cualquier cuestión, cualquier situación especial que se presente, aquí estamos para atenderlos, para servirles. Yo ya después de las 5 de la tarde estoy en la casa, ya puedo atender a cualquiera que ocupe, ya sea aquí en el templo, donde ocupe, amén. Y estamos para servirles en el mejor de los casos, siempre con la ayuda y el respaldo del Señor, amén. Que Dios me les bendiga y que tengan una linda semana.